Entonces, si tienen alguna duda, al terminar me pueden preguntar. Amén. Entonces, ahorita, mis amados hermanos, este ya es el segundo punto de lo que es el reglamento del Ministerio de Alabanza. Entiéndase, ¿verdad? ¿Por qué es necesario de que haya un reglamento? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque de alguna forma las reglas, las normas, los límites, como queramos ponerle nombre, nos sirven ¿para qué? Para poder pues marcar un parámetro y saber de que si quiero pertenecer o simple y sencillamente ya no quiero pertenecer, hay cosas pues que debo cumplir o cosas que pues debo dejar de hacer, ¿verdad? Al final, esto es algo muy importante, de que yo les digo algo así directamente a ustedes, mis amados hermanos, les digo, nadie los va a meter, por así decirlo, al Ministerio de Alabanza. Tampoco nadie los va a sacar, ¿sí? O sea, si ustedes quieren pertenecer al Ministerio de Alabanza, la cosa es sencilla. ¿Qué tienen que hacer? Cumplir el reglamento. Si ya no quieren pertenecer, la cosa también es sencilla. ¿Qué tienen que hacer? Pues ya no lo cumplan. Allá en Guatemala fue tan así la instrucción que se dio, que les digo, yo no necesitaba estarme enojando con nadie. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos logró identificar si podía o no podía. Así de simple. ¿Ya? Y una de las cosas era la hora. Se los voy explicando conforme el tiempo vaya pasando, pero entonces quiero decirles esto. Al Ministerio de Alabanza nadie los va a meter, pero tampoco nadie los va a sacar, ¿sí? O sea, si yo quiero pertenecer, pues voy a cumplir lo que está escrito. No mis ideas, o sea, mis ideas de pastor, no. Sino con lo que está escrito. Si no quiero pertenecer, pues también la cosa, como repito, es sencilla. Pues lo dejo de cumplir y automáticamente pues dejo de pertenecer. Así de simple. Llega un punto en el que no van a tener que ustedes preguntar nada. Por ejemplo, ministrar. Pastor, ¿puedo ministrar? Porque solamente esa duda de si puedo ministrar, ¿qué me dice a mí? De que en relación al reglamento, si surge la duda de si puedo o no puedo, es que uno bien sabe de que algo no está haciendo, o como debería de hacerlo, por eso está la duda. Pero si yo estoy cumpliendo con el reglamento, ¿por qué voy a tener dudas si puedo o no puedo? Pero ahí en el camino vamos a ir entendiendo y aprendiendo. Bueno, esto ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, y esta cita en cada uno de los puntos que vamos a ir viendo, y la otra la vamos a seguir mencionando. Amén. Miren pues, ustedes que se están integrando el día de hoy, esta cita y esta otra, ahorita se las voy a dar, es importantísimo que las apunten y que se las aprendan. Se los decía a los hermanos que si no se la aprenden, digamos, de memoria, todo lo como está ahí y todo lo que está ahí, por lo menos, que sepan la cita Juan 4:23 y Juan 4:24. Amén. ¿Por qué? Porque esa cita, mis amados hermanos, es la que le da nombre a nuestra iglesia. Amén. Nuestra iglesia se llama Iglesia de Cristo en Espíritu y en Verdad. Ministerio de Ebenecer, Costa Rica. Amén. En este caso Grecia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ahí claramente dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Qué dice? En espíritu y en verdad. Entonces, por eso es, repito, que nuestra iglesia se llama así, Iglesia de Cristo en Espíritu y en Verdad. ¿Por qué? Porque escrito está ahí, mis amados hermanos, vamos a seguir leyendo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles? Los que adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, vean esta palabra que dice acá. Es necesario. Es necesario, amén, que le adoren. Amén. Recordemos que la Biblia también dice, uno de los profetas, no recuerdo cuál fue, él dio una profecía donde le estaba hablando al pueblo y decía, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. En otras palabras, lo adoraban, pero no eran espíritu, no eran verdad, solo de labios. Y ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y muchas de las cosas que el ser humano habla
Espero que no los cristianos, ¿verdad? Son mentira. Amén. Bueno, entonces se los dejo ahí. Esa cita, mis amados hermanos, es una cita base y fundamental para cada uno de nosotros, al igual que esta. Las dos citas son fundamentales para nuestro ministerio de alabanza. En su momento, yo tengo la ilusión que tengo, ahora si el Señor nos lo permite, vamos a mandar a hacer tal vez unas playeras como esta. Camisas, le dicen acá, le dicen unas playeras. Esta, ¿para qué fue que hicimos esta? Sí, para la alabanza. Esta la mandamos a hacer para el ministerio de alabanza y definitivamente el logo pues puede ser el mismo, ¿verdad? Nada más que le agregamos una cita, cualquiera de las dos. Y nos van a preguntar, vos, usted, tú, ¿y qué dice esa cita? ¿Qué dice Lucas 2:13, por ejemplo? Ay, no me acuerdo. ¿Y qué dice Juan 4:23? Ay, tampoco. No, es algo fundamental para nosotros. Amén. Entonces la otra cita, esta es importantísima. ¿Por qué? Porque esta nos resume cuál es el tipo de música que ustedes y yo podemos escuchar. Pues la Biblia dice acá, básicamente, que es una alabanza que le da gloria a Dios en las alturas, pero que a los hombres le ministra paz. Amén. Leí aquí el 14, ¿verdad? Dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Y qué dice que estaban haciendo? Vean, apareció una multitud de los ejércitos celestiales. Amén. Y estaban alabando a Dios diciendo. Entonces, ¿cuál era la alabanza? Gloria a Dios en las alturas. O sea, la letra del canto era eso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Entre qué dice? Entre los hombres. Amén. En quienes Él se complace. Entonces yo voy a avanzar. Repito, estas dos citas, Juan 4:23 y 24, son vitales para el ministerio de alabanza. Y Lucas 2:13 y 14. Amén. Ahora bien, esto es lo que hemos estado hablando, mis amados hermanos. Básicamente son estas 12. Amén. Las reglas, las normas, los límites, los parámetros, como quieran verlo, que ustedes y yo tenemos que cumplir. ¿Para qué? Para pertenecer al ministerio de alabanza. Amén. No son cosas imposibles de hacer. Amén. Pero sí son cosas que ustedes y yo tenemos que cuidarnos de ponerlas en práctica, de hacerlas. Amén. Número 1, esta fue la que ya hablamos en nuestra última reunión. Haber aceptado a Cristo como su Salvador. Amén. Pues esto es básico y fundamental, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque como lo explicamos en su momento, el haber aceptado a Cristo, junto con el que vamos a ver hoy vamos a ver el número 2, haber sido bautizado, son cosas, mis amados hermanos, lo vamos a decir así, que si yo no las tengo, o sea, ni siquiera sería creyente. Y si no soy creyente, o sea, ¿cómo voy a poder servirle a Él en un privilegio? Es un privilegio del lugar santísimo, si ni siquiera le he abierto mi corazón. Entonces, lo primero que ustedes y yo necesitamos básicamente es habernos arrepentido, ¿verdad? De nuestra vana manera de vivir, haberle abierto nuestro corazón a Él. Y número 2, que es el punto que vamos a hablar el día de hoy, haber sido bautizados. Amén. En su momento creo que mencionamos esto, y pues si ustedes tienen dudas en relación al bautismo, mis amados hermanos, mi esposa les dijo, ¿verdad?, de que se va a programar una actividad para ir. Si alguien que desea bautizarse, pues en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Amén. Y pues estas son las 12 cosas, por así decirlo, en las cuales, como les decía al principio, ustedes y yo, al ver esto, lo cumplimos. Pues automáticamente, pudiéramos decirlo, podemos pertenecer. Lo dejo de cumplir, pues automáticamente también dejo de pertenecer. Y no hay, mis amados hermanos, excusa de decir, como se lo decía al principio, el pastor tiene preferencia, la pastora aquí. No, si ahí está escrito. O sea, nada de lo que yo les voy a decir son mis ideas, sino está escrito. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser el punto que vamos a ver el día de hoy? La norma, si quieren ver ustedes el límite. Amén. Número 2. Haber sido bautizados. Amén. Y pues en eso, mis amados hermanos, no recuerdo exactamente cómo es que están ustedes. Algunos pues sí recuerdo que me preguntaron, ¿verdad? Pero si hay alguna duda después de que yo termine, pues me avisan, ¿verdad? Platicamos con mucho gusto y pues vemos para poder cumplir este punto.
Vean, pues, haber sido bautizado es el segundo punto, pues como este no es solamente para el ministerio de alabanza, amén. Esto es, mis amados hermanos, para pues cualquier privilegio que uno desee tener dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia dice, aparte se dice de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. La Biblia también dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Amén. Y dice claramente, el limpio de manos. Y cuando se entraba al santuario, mis amados hermanos, con mucho respeto, no se entraba a jugar, ¿verdad? Se entraba a servirle al Señor. Porque para eso era que llegaban los sacerdotes al santuario a servirle al Señor. Amén. Bueno, vean, pues vamos a leer esto acá. Dice acá, el bautismo en agua, amén, es un acto de obediencia al Señor. Pudiera quedarme en cada una de las cosas que voy leyendo, pero no lo voy a hacer porque quiero terminar el tema de una vez. Porque si me quedo con eso, va a ser para la siguiente semana y así vamos a ir y vamos a ir. Y Dios me guarde, solo Dios sabrá cuándo van a ministrar a ustedes. Amén. Entonces veamos eso, es un acto de obediencia. O sea, ni siquiera vamos a decirlo así, es un acto para servir, sino es un acto porque yo soy obediente. Amén. En el cual se recibe escuchen esto, ministración directa de Dios a nuestra alma. O sea, ¿por qué yo necesito bautizarme? Porque, mis amados hermanos, de esta forma mi alma va a estar siendo ministrada. Y yo no sé ustedes, pero yo les hablo por mí. A pesar, mis amados hermanos, de que ya voy a cumplir 17 años de estar pastoreando, imagínense usted, no de ser oveja, de ser pastor. Pero todavía tengo conflictos con mi alma. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva el bautismo? A hacer que el alma, mis amados hermanos, mengüe. Porque si yo no logro controlar mi alma, lógicamente por medio de la administración de Dios a mi alma, entonces lo que acontece es que nos convertimos en cristianos, pero carnales. Y dejamos de ser cristianos espirituales. Y con mucho respeto les digo, mis amados hermanos, pero yo creo que suficientes cristianos carnales allá, hablo a nivel mundial en el mundo, como para pretender yo ser uno más. No, si ustedes y yo vamos a meternos, a pertenecer al ministerio de alabanza, es porque definitivamente hemos tomado un compromiso con el Señor, el cual me voy a consagrar porque le voy a servir. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque, miren, lamentablemente un ministerio, y si ustedes han pertenecido a uno o a varios ministerios de alabanza, en donde lamentablemente hay demasiados problemas, pero demasiado, a tal punto que uno como pastor llega al punto en el que piensa, pero estos, hablando de los ministerios de alabanza, ¿será que son cristianos o no? Imagínense que uno como pastor llegue a ese pensamiento, hermanos, de que los que forman el ministerio de alabanza a pensar si son cristianos o no, es que tienen algunas actitudes, unas ideas. Si hay algo que estorba al ministro de alabanza es el orgullo, pero como que lo llevaran muchos. Pues aquí yo no puedo decírselos todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita ustedes todavía están sentaditos y ahí sentaditos todos son bonitos, hermano. Pero cuando ya uno empieza a llamar la atención, algunos simple y sencillamente les digo, no aguantan y se van. Otros son brincones, no se pueden sujetar, no pueden ser obedientes a lo que está hablando ahí. Y al final terminan saliéndose también. Entonces, eso es algo muy importante, mis amados hermanos, que ustedes van a tener que ver bien a qué se van a meter. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es que esto es así, no es que nosotros seamos así, sino es que bíblicamente hablando es así. O sea, si yo no tengo mi alma ministrada, sujeta, limpia, ¿qué voy a estar haciendo ministrando en un altar? Simple y sencillamente no puedo, no debería. Si tengo temor al Señor, les digo, yo mismo, yo no puedo estar ministrando en un altar. No debo estar ministrando. ¿Por qué? Porque escrito está, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y si lo que yo tengo en el momento que voy a ministrar, por ejemplo, estoy enojado, ese día en particular me enojé y voy a ministrar, ¿por qué? Porque tengo que, si no me quitan, ¿qué voy a dar?
El enojo. Y lo más delicado es, y exactamente, ¿por qué se enojó? Imaginémonos, lo digo con mucho respeto, mis amados hermanos, pero vean esto. Imaginémonos que él o ella se enojó por un problema en la intimidad con su cónyuge. Y llega y sube enojado o enojada. ¿Qué va a dar? No solamente el enojo. ¿Qué va a dar? Va a haber problemas en la intimidad. Miren, es que no es cualquier cosa. Entonces, y la gente, imaginen, nosotros como ovejas llegamos porque queremos y anhelamos algo más de parte del Señor, y el otro, la otra que está administrando con ese tipo de problemas. Y de repente la gente, es que esto es tan así, mis amados hermanos, de que yo he conocido mucha gente que en esa área son tranquilos, pero de repente empiezan con cosas extrañas. ¿Y de dónde? ¿Y cómo puedo decir yo? En la iglesia lo agarraste. Sí, lógico, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa muchas veces, que los mismos de la alabanza, perdónenme que haga así, pero hago referencia al altar, ¿verdad? De cuando estemos arriba, es lo que dan. Por eso es que ustedes y yo tenemos que tener el alma bien ministrada. Amén. Sujeta, sumisa, reconocer que si yo estoy practicando algún pecado, que si yo soy débil en alguna área y he caído constantemente, pues tengo que ministrarme eso. O sea, no puedo continuar haciéndolo, debo de poner un punto y final. ¿Por qué? Porque estoy formando un ministerio de alabanza. Amén. Entonces, pero esto es lo que pasa en el bautismo de aguas, mis amados. El bautismo en aguas es indispensable. Escuchen esto, como lo hablábamos de el abrirle el corazón al Señor. Es tan indispensable para poder entrar en el reino de Dios. No digamos, mis amados, si es indispensable para el reino de Dios, amén, será indispensable para servirle y poder entrar a ese reino. Es indispensable. Es que miren, hay algo que ustedes y yo algún día probablemente lo hablaremos. Es que hay tantas cosas que hablar, mis amados hermanos, pero el tiempo no alcanza. Se van a dar cuenta, vamos a empezar a hablar de un tema en el mes de octubre, y se van a dar cuenta que va a terminar el mes de octubre y no vamos a terminar de hablar de lo que queremos hablar. Ahí se van a dar cuenta. ¿Qué les iba a decir, Dios mío? Ay. Bueno, se me olvidó, pero le dije esto de que es indispensable por algo. Bueno, sigamos. No me acuerdo, si ahí sí se recuerdan me avisan. Indispensable para poder entrar en el reino de Dios. Ya me acuerdo. Miren, pues, hay dos temas importantísimos. Uno habla acerca de la preordenación. O sea que antes de venir a esta tierra, a mí me dieron una orden, digámoslo así. A mí me ordenaron para que yo viniera a esta tierra a hacer algo. O sea, yo no vine a esta tierra solo porque sí. Y todos y cada uno, mis amados hermanos, de los que, como lo explicamos en su momento, no sé si estaban ustedes cuando yo di ese tema, porque recuerdo que fue uno de los primeros que di, que desde que el esperma fecunda el óvulo, desde ese momento hay vida. Amén. Desde ese momento, mis amados hermanos, yo vengo con una preordenación. Pero también hay otro tema que se llama la predestinación. O sea, que yo vengo a este lugar con un propósito. Vamos a decirlo así, a cumplir un propósito. O sea, no vengo solo porque sí. Y todos y cada uno de nosotros y aquellos que fecundaron un óvulo, con un propósito vinieron. O sea, no vinieron por gusto. Nadie vino por gusto o por casualidad, aunque ya hayan partido, vinieron predestinados a cumplir una función. Y simple y sencillamente, una vez uno cumple esa función, automáticamente, deberíamos de irnos. Por eso, el apóstol Pablo decía, en cuanto a mí, he acabado la carrera. O sea, aquello para que lo mandaron a hacer, ya lo hizo. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Cuando uno estudiaba y le dejaban tarea, ¿qué hacía uno después de hacer la tarea? Seguía haciendo la tarea. ¿No? Si ya la hizo, ¿qué hacía uno? Descansar, ponerse a jugar, ponerse a hacer cualquier cosa, menos la tarea. ¿Por qué? Porque ya la hice. ¿Sí o no?
Amén. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque miren, pues, el hecho de que ustedes y yo estemos acá anhelando formar un ministerio de alabanza, ¿creen ustedes que es por casualidad? ¿Creen ustedes que es porque yo voy a probar a ver si me sale? No, es que no es por eso. Por eso les hablo de la preordenación y la predestinación. Es que ustedes y yo, lo muestra la Biblia, antes de ser seres humanos, éramos espíritu. Amén. Y la Biblia muestra que teníamos tal gloria de que 100% seguro, si aquí en la tierra anhelamos formar parte de un ministerio de alabanza antes de venir a esta tierra, porque la Biblia muestra que nuestros espíritus ya existían antes de que existiera nuestro cuerpo. ¿Qué creen ustedes que hacíamos en espíritu allá arriba? Si aquí yo quiero pertenecer y formar un ministerio de alabanza, ¿qué creen que hacía yo allá arriba? Lo mismo. Seguro que nosotros, mis amados hermanos, éramos parte de algún coro por ahí. Amén. Y lo tremendo y lo delicado es de que ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué no nos quedamos allá? Porque lamentablemente el director de la alabanza llamado Lucifer cayó. ¿Y por qué creen que estamos ustedes y yo aquí? Porque venimos a esta tierra por una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de esa rebelión también fuimos partícipes de más de algo. Entonces nos envían acá, ¿para qué? Para ser redimidos, para que nos vuelvan a comprar 2 veces. Y en medio de todo Dios y su infinita bondad y misericordia, vamos encarrilándonos una vez más a hacer lo que hacíamos allá. Amén. Entonces yo les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque el bautismo en aguas es tan importante. Ahí vamos a leer ya que dice Marcos 16:15, como el abrir el corazón al Señor. Amén. Esto no lo hago yo solo porque quiero pertenecer a un ministerio de alabanza, sino porque anhelo regresar al reino de Dios y de los cielos. Amén. Porque de allá venimos y hacia allá vamos. Amén. La única condición necesaria para bautizarnos es creer en el Señor Jesucristo de todo corazón. Ese fue el primer punto, ¿verdad? O sea, yo ya creo en el Señor Jesucristo. Ahora estamos hablando de el bautismo. Vean que dice Marcos capítulo 16 y versículo 15. Por eso leíamos en el comentario de que el bautismo en agua es indispensable para poder entrar en el reino de Dios. Amén. También en el reino de los cielos. Vean que dice Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué dice en amarillo, mis amados hermanos? Léanmelo, por favor. El que crea y será bautizado será salvo. ¿Dan cuenta? Ya creímos. Ahora que, según la Biblia, ¿qué me falta a mí? Ser bautizado. Y entonces dice será salvo. Miren, en una oportunidad, yo creo que mi esposa iba conmigo. Yo me quedé helado, hermano. Pero le digo helado. Porque se paró un pastor y le preguntó a la congregación y le dijo, hermanos, para ser salvo necesito ser bautizado, ¿sí o no? Y yo dije sí. Y toda la congregación dijo no. ¿Te acuerdas? ¿Estuvieras conmigo? Sí. Pero si está escrito. O sea, ¿qué les había enseñado ese pastor a su iglesia? Solo él sabe. Aquí no hay nada que yo les esté enseñando. No estoy enseñando nada nuevo. Ahí está escrito. Amén. ¿Se entiende eso, mis amados hermanos? El que crea y sea bautizado. ¿Verdad que se entiende? Entonces, ¿qué necesito yo? Ser bautizado. Amén. Pero el que no crea, eso no nos interesa por el momento, será condenado. Ahora vean qué dice acá, Hechos 8:37, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando ustedes y yo leemos el contexto de Hechos capítulo 8, ahí está hablando de un etíope, mis amados hermanos, que dice que él estaba leyendo la Biblia en el libro de Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo. Entonces el Señor arrebató a Felipe y lo llevó ahí, y Felipe se le apareció y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Él le explicó
y le habló del bautismo. Y dice que iban ahí en camino en la carreta, ¿verdad? Cuando vieron agua, el etíope pregunta, mira, hay agua, ¿puedo bautizarme? Y Felipe le responde, si crees con todo tu corazón, puedes. ¿Y qué responde el etíope? Le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces muestra la Biblia que la carreta se detuvo, se bajaron, se bautizaron, se bautizó el hombre, salió contento y Felipe fue arrebatado otra vez, se desapareció. Ok, ahí está escrito, ¿verdad? Entonces, voy a ir un poco más rápido, mis amados hermanos. Todavía tengo, todavía ya son pocas las que tengo. Antes que el Señor Jesús ascendiera al cielo, vean lo que dice acá, dio a sus discípulos el gran mandamiento. ¿Y qué fue cuál es el mandamiento? Dice acá, Mateo 28, 19 y 20 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Y qué dice, mis amados hermanos? Bautizándolos, amén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el bautismo en agua, mis amados hermanos, no solamente es un requisito para volver a casa, ¿verdad? Sino también es un mandamiento. Porque les digo claramente, vayan y bautizan a todos, pero antes de ser bautizados, tienen que creer. Vamos a ir avanzando. Porque hay algo muy importante, allá después de esta viene, que yo quiero dejarles en su corazón para que entendamos, mis amados hermanos, un poquito mejor el por qué yo necesito ser bautizado. Amén. No crean de que esto es todo lo que se puede hablar del bautismo. No. Para empezar, este solo es una pincelada, por así decirlo, del tema del bautismo, aunque el mismo tema de hablar del bautismo, no esto que yo estoy hablando, es doctrina. Pero esta no es doctrina, esto es solo una pequeña enseñanza para que ustedes y yo entendamos, mis amados hermanos, la necesidad de ser bautizados. Amén. Era pues el deseo de Dios que a medida que sus siervos fuesen por todo el mundo predicando el evangelio, bautizasen a aquellos que recibiesen el mensaje. El bautismo es una ordenanza instituida por el Señor mismo. Y esto es lo que a mí me interesa, al igual que todo, pero aquí donde quiero detenerme un poquito para que ustedes y yo entendamos un poco mejor el poder del bautismo. Y en relación a la alabanza, uno pudiera decir, ok, pero yo estoy bautizado, pero ¿por qué necesito bautizarme para poder ministrar la alabanza? Aquí lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces veamos. Dice Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino, pónganle mucha atención a eso, ¿de dónde venía él? De Galilea. Vea, ¿de dónde venía? Galilea. A Juan al Jordán para ser bautizado por él. Quiero poner un equilibrio acá, porque ya vamos a ver qué significa Galilea. Pero el equilibrio que quiero poner es para que cuando veamos los significados, ustedes y yo no nos hagamos la idea. Entonces Jesús pecó. Porque no, Jesús no pecó. La Biblia muestra que fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Amén. Entonces, teniendo eso claro, vean ustedes, los significados que están ahí son los significados de la palabra Galilea. Galilea significa apartar, significa anillo, y es el que más me ha llamado a mí siempre la atención. Círculo pagano y tender lazo. Ok, entonces vean, pues vamos a regresar acá. Ahí les voy a dejar para que puedan copiar, o copienlo ahí si desean, y voy a leer la otra cita. Mateo 3:13, la vuelvo a leer para que lo tengan claro, presente y fresquecito. Dice, entonces Jesús vino de Galilea, es el versículo el que acabamos de leer, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, antes de que Jesús fuera bautizado, repito, Jesús venía de Galilea. Pongámosle, en lugar de la palabra Galilea, pongámosle los 4 significados que están ahí. Algunos resaltarán más que otros, algunos encajarán más que otros, algunos le vamos a encontrar tal vez un poco más de sentido, algunos tal vez no, pero al final vamos a explicar algo. Entonces, en lugar de decir Galilea, vamos a poner los significados. Apartar es uno, anillo, círculo pagano y tender lazo.
Entonces podría decir, entonces Jesús vino de apartar. O sea, ¿de dónde venía? De un lugar apartado. Si le ponemos el que está en amarillo, entonces Jesús venía de... Escuchen eso. Yo no sé si eso nos pone en qué pensar, pero ¿qué idea nos dará? Ya lo vamos a explicar. Un círculo pagano. ¿Qué idea me dará a mí? Es más o menos como por así decirlo, aunque repito, ya por eso lo aclaré. Aunque Jesús fue tentado en todo, no pecó en nada. Amén. ¿Alguien me puede decir si esta palabra, este círculo pagano, le da alguna idea? Algo malo, no sé, Como algo alrededor malo. Por ahí van, ahí está la idea. Entonces, repito, Jesús fue tentado, pero no pecó. Ese es un ejemplo que voy a poner ahorita para que ustedes sí lo entendamos. Jesús venía de Galilea, amén, pero para entenderlo nosotros acá es como por ejemplo, así sinceramente, sin juzgar a nadie, pero ¿qué pudiéramos ustedes y yo pensar de alguien que venga a la iglesia? Pero ustedes y yo sabemos que viene de un círculo pagano llamado, mencionen algún lugar de perdición. Un barco. ¿Dónde? Un barco. Un barco. ¿Y qué dijo? Imagínense, un círculo pagano. ¿Qué puedo pensar yo de alguien que viene a la iglesia, pero viene de un bar? Círculo pagano. ¿Qué puedo pensar yo de alguien que viene a la iglesia? Gloria a Dios por todo, ¿verdad? Pero su círculo pagano es que le acaba de pegar a su esposa o al esposo. Yo conocí una mujer, hermano, que el esposo le tenía miedo. ¿Saben por qué? Porque la bandida dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Y cualquier cosa, el esposo... Ya se murió también el pobrecito, no aguantó. Pero imagínense, me doy a entender. Círculo pagano. Ahora yo les pregunto, mis amados hermanos, eso fue Jesús. Y ustedes y yo, antes de bautizarnos, antes de abrirle nuestro corazón al Señor, ¿de dónde veníamos? Del círculo pagano. ¿Y cuál era su círculo pagano? No me respondan. O sea, cada quien tendrá unas ideas que yo les digo, mis amados hermanos, si las mencionáramos, o sea, ¿de dónde veníamos? Probablemente el hermano de la par, ay, aléjese, cruz y calavera. O sea, tal vez no creeríamos, mis amados hermanos, de las cosas que hemos hecho y de dónde veníamos. Ustedes y yo ahora tal vez nos vemos, verá, ya bien bañaditos, bien perfumados, pero ¿qué hicimos antes de todo eso? Así que bendita gracia y misericordia, que el Señor nos rescató, nos apartó, nos salvó, pero ¿cuál es la virtud del bautizo? Del bautismo. De que Jesús, aunque Jesús venía de ese círculo pagano, Él se bautizó y toda aquella, porque una cosa es la contaminación, pero otra cosa es el pecado. Contaminación, toda aquella contaminación que se pudo haber recibido ahí dentro de un círculo pagano, ahí quedó enterrado. Entonces, ¿por qué es que mucha gente, mis amados hermanos, aunque son cristianos, entiéndase, creyentes, recuérdense que hemos estado hablando en la iglesia de las ataduras del creyente? ¿Por qué si son creyentes? Creo que me lo van a poder responder. ¿Por qué siguen en estos círculos si son creyentes? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el punto de hoy? No creen totalmente. Estamos hablando del bautismo. Entonces, ¿por qué si son creyentes? ¿Por qué viven en un círculo pagano todavía si son creyentes? Porque no se han bautizado. Puede ser porque no se han bautizado o porque la virtud y el poder que se desprende en el bautismo nunca lo vivieron. Yo no sé, mis amados, y esto no es un patrón, un molde, no. Pero yo les digo, cuando yo me bauticé, yo sentí la presencia del Señor. Yo salí llorando de las aguas. Para mí fue algo que marcó mi vida. Amén. Repito, no es un molde, no es un patrón, porque hay gente, mis amados, que igual salen y tranquilos y contentos, pero no pasó nada. Nada de sobrenatural, digámoslo así. Amén. Pero sus vidas cambiaron después del bautismo. Amén. También conozco gente
que en su momento, les digo, mi esposa y yo no queríamos bautizarlos, pero los bautizamos con la esperanza de que cambiaran. Y les digo, mejor no los hubiéramos bautizado, porque después del bautismo fue cuando más fechorías hicieron y uno se queda con eso, pero si fueron bautizados, ¿por qué siguieron en su círculo pagano? Porque no lograron, vamos a decirlo así, desprender esa virtud que se desprende del Señor, que se desprende de más que un acto, mis amados hermanos, una necesidad de apartarse de todo eso. Amén. Pero bueno, veamos. Entonces, el primer significado es apartar. Y lo que significa apartar es poner a una persona o una cosa lejos o más lejos de otra o de algún lugar determinado. Entonces, acá esto es muy importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno no se ha bautizado, mis amados hermanos, dice la Biblia que el que se aísla o el que se aparta, su propio deseo busca y contra todo consejo se encoleriza. Amén. Creo, entiéndase, de que estamos pretendiendo formar un ministerio de alabanza. A mí les he dicho en alguna oportunidad, no me gusta usar esta frase, esta palabra, pero se las voy a decir. Estamos pretendiendo formar un grupo de alabanza. Repito, no me gusta la palabra grupo, pero ¿por qué se las menciono? Porque si se supone que quiero formar un grupo, entonces no voy a ser yo solista, sino es un grupo. O sea, vamos a hacer varios. Imagínense, mis amados hermanos, el día de mañana, cada uno de nosotros ministrando en el altar. Ese no va a ser un grupo, va a ser un grupazo. Amén. Entonces tenemos que entender que yo no me puedo apartar. Amén. Sino tengo que entender que pertenezco a un grupo. Y apartado, ¿qué voy a poder ser apartado? No voy a poder hacer nada. Y lo que sí voy a lograr es apartar a otro. ¿Por qué? Porque me estoy apartando. Entonces, este tipo de cosas, mis amados hermanos, ese tipo de pensamientos, a veces sectaristas, a veces grupales, yo y mi grupo, o como nos enseñaba el apóstol Sergio ya, de que dentro de la congregación hay una iglesia pequeñita. ¿Por qué? Porque yo y mi grupo. Y eso no es de Dios, mis amados hermanos. Amén. Tampoco porque nosotros vamos a hacer ministerio de alabanza, vamos a hacer el grupo de alabanza y por aparte el grupo de servidores. No. ¿Por qué? Porque todos formamos un cuerpo. Amén, que es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, este anillo. A mí me llama mucho la atención porque los anillos, mis amados hermanos, si ustedes y yo metemos el dedo dentro del anillo, pero no así, ¿verdad? Para ponerlo, y empezamos a darle vueltas aquí. Díganme, ¿cuándo voy a terminar? Nunca. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no me puedo salir. Entonces, con este tipo de cosas, mis amados, ¿por qué necesito yo bautizarme? Porque hay ciclos o círculos. Amén. No es lo mismo un círculo a un ciclo vicioso que vienen a ser como anillos. Que hay etapas en las que yo estoy bien, pero como dijo el Buki, llega Navidad y otra vez lo mismo. Mi esposa y yo conocimos a una persona que llegó una fecha de Navidad, ¿verdad? Y no recuerdo cómo fue, creo que el novio o la novia le hizo algo al novio, creo que fue. Se reconciliaron, llegó la siguiente Navidad y se volvieron a pelear porque el novio se acordó lo que le había hecho. Imagínense usted. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es que esto nos reímos de ellos, ¿verdad? Pero muchas veces esto nos pasa a nosotros. Que cada cierto tiempo, cada cierta etapa, no me encuentro tan bien como quisiera. Entonces, para eso es el bautismo, para que yo pueda vencer esas, lo digo con mucho respeto, inestabilidades, de que un día estoy bien, otro día estoy mal. El día lunes, ustedes me acompañaron en el discipulado, ¿verdad? Yo hablaba a mis amados hermanos de que una de las características de la soberbia es el deseo al oro. Y yo ponía un ejemplo ahí de que ustedes y yo podemos decir, no, yo soberbio, no. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo estamos cuando hay dinero? Cuando las bolsas están así, las cuentas del banco están que se revientan. ¿Y cómo estamos cuando no hay?
Por más que ustedes y yo querramos tener paz, siempre hay más de alguna incomodidad. Entonces es ahí en donde a uno mismo se demuestra de que aunque uno ama al Señor, pero esa es una característica de la soberbia. Nos cambia la vida el tener o no tener dinero. Imagínense, mis amados hermanos. Pero bueno, dejémoslo ahí porque ese fue el tema de lunes. Estamos en lo del anillo. Bueno, ahora pasemos al círculo pagano. Y nada más lo voy a mencionar porque traigo unas citas ahí. Y luego tender lazo. Veamos qué dice la cita. Miren esto, es impresionante, hermano. A mí esta cita me dejó muy pensativo. Esta cita la colocamos como consecuencia de este significado. Círculo pagano. No nos olvidemos, o recordemos mejor dicho, que la Biblia dice claramente, lo acabamos de leer, que Jesús venía de Galilea. Llegó a Juan el Bautista para ser bautizado. Ya casi termino, hermano. Y la palabra Galilea significa círculo pagano. Y ahora escuchen esto. Bueno, aquí vamos a hablar de tender lazo. Pensé que lo había puesto al revés, pero no. Primero está tender lazo y de último está la de el pagano. Entonces vean esto. Esa cita a mí me tiene pensativo. En esta cita, repito, vamos a hablar de ese significado que está hasta abajo. Círculo pagano, Galilea significa tender lazo. Amén. Y vean qué dice la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. ¿Qué dice hasta arriba en amarillo, hermano? Porque el siervo del Señor. Ahí está. Tenemos cuenta que está hablando de alguien que le sirve al Señor. Podemos pensarlo, quiere servirle. Pero al final se va a constituir, se va a convertir en un siervo, en un servidor, en una servidora. Amén. Entonces dice claramente ahí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, pongamos la atención a esto que viene, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se dan cuenta? Aquí que hay, no es un punto. ¿Qué es lo que hay? Una coma. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que solo es una pequeña pausa, pero que la oración sigue. Se sigue hablando de lo mismo. Entonces voy a volver a leerlo. El siervo del Señor, dice acá, que con mansedumbre, estoy en el 25, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, coma. ¿Y qué dice en amarillo? Y escapen del lazo del diablo. ¿Y qué significa Galilea? Tender lazo. Y la Biblia nos habla acá en Timoteo de que hay un lazo que lo tiende, porque dice claramente el lazo del diablo. Escuchen esto, en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, si logramos entender esta cita con todo lo que venimos hablando, ¿por qué es que mucho creyente, mis amados hermanos, lamentablemente, no puede servirle al Señor en integridad? Yo no sé, que Dios me libre de juzgar, voy a ser misericordioso. Pero yo me atrevo a pensar, mis amados hermanos, que tal vez a nivel general, no vamos a mencionar a nivel iglesia, sino a nivel general, tal vez, siendo un poquito generoso, el 50%, tal vez, todavía lo estoy dudando, de los que sirven se consagran. Todavía con una gran duda, porque imagínense, la Biblia pone un parámetro de cada 10 personas, una. Ok, ¿parámetro de qué? Cuando vemos desde Adán hasta Enoc, la Biblia muestra que desde Adán hasta Enoc hubieron 7 hombres. Y la Biblia pone ese ejemplo, Adán, padre de, y así sucesivamente. Cuando llega el séptimo, amén, que es Enoc, dice que Enoc fue arrebatado. Amén. Entonces, si nos quedamos allí en ese parámetro,
podría ser de que de cada 7 servidores, o sea, ¿cuántos lo hacen consagrados? 1. Y yo puse el 50% todavía, imagino. O sea, todavía fui misericordioso. Entonces, bueno, yo pudiera decir, no nos debería de importar o de interesar de cada 7 1. Pero sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada yo por los otros 6 que le quieren servir al Señor pero no se consagran. Entonces, ¿cuál debería de buscar ser yo? El 7º, ¿verdad? De que si yo le voy a servir al Señor, entonces me voy a consagrar. Porque por falta de consagrarme, ¿qué es lo que pasa? Claramente lo dice ahí. Que el diablo, les escapen del lazo del diablo, esto es lo que me interesa ahorita, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿qué es lo que lamentablemente termina haciendo el creyente? No termina haciendo su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo tendió con un lazo, que lo atrapó con un lazo. Y esto viene una vez más como consecuencia de no, mis amados hermanos, aprovechar o desprender esa virtud que hay en el bautismo de agua. ¿Por qué? Es que hay mucha gente, les digo, que es muy sincera, pero dentro de su sinceridad siguen cautivos. Amén. Y esta es la virtud y el poder y la bendición de que ustedes y yo seamos bautizados. ¿De qué? Que yo reconozca, mis amados hermanos, de que, porque yo creo que lo hemos hecho, lo hemos logrado, de que si nos analizamos cómo éramos antes de Cristo, creo que hemos vencido muchas cosas. Yo les digo, una de las que con las que yo más luchaba era la timidez. Yo era demasiado tímido, a tal punto que cuando estudiábamos nadie quería formar grupo conmigo. ¿Por qué? Porque nos tocaba exponer y yo pasaba a exponer. Y a última hora lo que terminaba haciendo era que me ponía a leer y siempre perdíamos. ¿Por qué? Porque me decían, era exposición, no lectura. Y no querían formar grupo conmigo. Había, les digo, una reunión familiar, ¿se entiende? Se llegaban mis tíos, mis primos y hasta mis sobrinos a veces. ¿Y dónde creen que estaba Willy? Porque así me dicen allá. Willy en el cuarto. ¿Vas a comer? Sí. Salía literalmente a tragarme la comida y al cuarto. ¿Y Willy dónde está? En el cuarto. ¿Y Willy? Y después cuando ya, yo así escuchando, cuando ya escuchaba menos ruido, salía a echar, ya se habían ido algunos. Entonces me volví al cuarto. ¿Hasta qué momento creen que salía? Ya que se habían ido todos. Y después ahí sí, llegó son de pura lata, ni se despidieron de mí. Así yo ni quería que me vieran. Entonces les digo, yo luché, pero no, como ustedes no tienen idea con eso. Pero, miren ahora, no me alcanza 1 hora para un tema. Entonces, ahora hay que ponerme bozal, dijo alguien. Entonces les digo esto, mis amados, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas, les digo, con las que yo luché. Amén. Tal vez no se compara con lo que ustedes lucharon, pero ¿y ahora en Cristo? Es que hay demasiadas cosas que predicar, mis amados hermanos. He estado escudriñando un tema que tiene que ver con los gigantes. Con la Biblia aparecen casi por lo menos 18 gigantes. Y cada uno de ellos, mis amados hermanos, es una ministración al alma del creyente. Y muchas veces son cosas con las que tenemos que enfrentar y no podemos vencerlas. ¿Por qué? Porque no es una actitud, es un gigante. ¿Y cuántos se atrevieron a enfrentar a Goliat si había un ejército ahí? ¿Cuántos se atrevieron a enfrentar? 1. Imagínense qué tremendo. Yo siempre he dicho que ese Goliat era bien abusivo, hermano. Porque se paraba y salía y les decía, si hay un hombre de entre ustedes, mándenlo. ¿Y qué eran todos los que estaban ahí? Todos eran hombres. ¿Y por qué les decía, si hay un hombre, mándenlo? ¿Saben qué les estaba diciendo? Afeminado les estaba diciendo. Porque ni uno solo de los que estaba ahí, a excepción de David, que no estaba ahí, se atrevía a enfrentar. O sea, no era cualquier cosa lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que no eran hombres. Y ellos se lo creyeron, pero bueno. Entonces, me di a entender con este punto, mis amados hermanos, de que el siervo del Señor tiene que estar libre de cualquier lazo del diablo. Amén. Y tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios, no la de Satanás, tampoco la propia. Y con esto voy a terminar. Recuérdense que decía
círculo pagano, ¿verdad? Esta es la cita del círculo pagano, Mateo capítulo 18 y versículo 15. Vean esto. Vean que dice ahí, si tu hermano peca, amén, ve y repréndelo a solas. O sea, si él cometió algún pecado, ella cometió alguna falta, te hizo algo, qué sé yo, entonces dice ahí, ve y repréndelo. Llámale la atención, exhórtalo. Pero ¿cómo dice? A solas. Si escucha, dice, has ganado. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos, o a dos más, dice, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Ok, el hermano pecó. ¿Qué debería hacer yo? Según la Biblia, ir y reprenderlo, exhortarlo, llamarle la atención, darle un consejo. Si escucha, gloria a Dios. Pero dice ahí, pero si no te escucha, o sea, ¿qué quiere decir ese no te escucha? Que volvió a pecar. Entonces, si vuelve a pecar, lleva contigo 2 o 3 testigos. ¿Y qué dice después? Bueno, dice ahí, confirma por boca de 2 o 3 testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como, ¿qué dice ahí? El gentil. Y esa versión tiene ahí entre paréntesis el pagano y el recaudador de impuestos. Entonces, si seguimos la lectura, ¿cuántas veces se le reprendió a este? 3 veces. 3 veces, muy bien. Imagine, 3 veces se le reprendió y no quiso poner atención. Entonces la Biblia dice ahí, mis amados hermanos, no lo digo yo, que entonces ya después de tanto estar reprende, regañando, aconsejando, ministrando, lo dice la Biblia, es un pagano. Amén. Entonces dentro de la alabanza, mis amados hermanos, les digo lamentablemente, yo les digo, tal vez recordando, así de memoria, tal vez he pertenecido más que formar, tal vez como a unos 10 diferentes grupos de alabanza. Tal vez, más o menos por ahí. Más 2 de aquí de Costa Rica, 3 de aquí de Costa Rica, ya ni me acuerdo cuál. Pero les digo... Uno valía por 10. Pero les digo algo, mis amados hermanos. El ministerio de alabanza lamentablemente es un área muy conflictiva. ¿Por qué? Por lo que dice ahí la Biblia, no son mis ideas. Porque lamentablemente hay mucha gente que comete un error, lo vuelve a cometer y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero ¿por qué lo vuelve a cometer? Con mucho respeto, porque es un pagano. Y esto, mis amados hermanos, ¿cómo se quita el ser pagano dentro del ministerio de alabanza? Reconociendo, amén, ¿qué? Pues que no hago las cosas bien. Reconociendo que para poder hacerlas bien, tengo que dejar que me ayuden, o reconociendo que para estar en alabanza simple y sencillamente no sirvo, sino voy a servir en otras áreas y punto. Amén. Bueno, yo con eso termino, mis amados hermanos. Espero me haya dado a entender y que ustedes y yo pues entendamos de que en este punto cuál es la importancia del bautismo, de que el bautismo me saca a mí, mis amados hermanos, de ese círculo de paganismo, de que si yo cometí un error una vez, ya no tengo por qué cometerlo otra, porque entonces el problema es de que, aunque no es correcto decirlo, porque o es pagano o es cristiano, no pueden haber cristianos paganos, amén, pero vamos a decirlo así, si yo sigo, insisto en lo mismo, entonces me voy a convertir en un cristiano, pero pagano, y les digo, eso no existe, amén. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija, y como se los decía, y con eso termino, mis amados hermanos, el poder del bautismo es para que ustedes y yo pues nos bauticemos y que todo este montón de cosas que vimos, el lazo del enemigo, el paganismo, pues que no nos cautive y que vivamos haciendo la voluntad del Señor y no nuestra, ni mucho menos la voluntad del enemigo. Decimos amén, amén y amén.